El poder no se otorga a los dignos, sino que lo toma el estratega. ¿Por qué algunas personas imponen respeto en el momento en que entran en una habitación, mientras que otras son ignoradas por mucho que lo intenten? Niccolò Machiavelli, el maestro estratega del poder, comprendió una verdad que la mayoría de la gente nunca aprende: el respeto no se gana solo con bondad, esfuerzo o sinceridad. Se crea mediante la percepción, el control y el comportamiento estratégico. Este audiolibro revelará por qué obtener poder e influencia es mucho más fácil de lo que la sociedad te hace creer, si comprendes las leyes ocultas que rigen la psicología humana. La mayoría persigue el poder y respeta de forma equivocada. Maquiavelo enseña otro camino: hacer que el respeto sea inevitable. Haz clic en el botón de suscripción para obtener más audiolibros de Maquiavelo y comencemos. Capítulo 1. Deja de buscar aprobación. La aprobación destruye la autoridad. El primer error que comete la mayoría de la gente en su búsqueda de poder es tan común que pasa desapercibido, disfrazado de cortesía, humildad o inteligencia social. Buscan aprobación antes de actuar. Esperan a recibir garantías antes de hablar. Miden sus palabras en función de las reacciones que imaginan. Adaptan su comportamiento para evitar la desaprobación. Y al hacerlo, renuncian sin saberlo a lo que la autoridad exige por encima de todo: la independencia de postura. Maquiavelo comprendió una cruda verdad sobre la psicología humana: quien necesita aceptación nunca podrá ganarse el respeto por completo. ¿Por qué? Porque la dependencia siempre es visible. Incluso cuando se oculta tras la confianza, el encanto o la diplomacia, la gente percibe cuando alguien actúa movido por la necesidad de agradar. Esa necesidad altera el tono, suaviza las decisiones y genera dudas donde debería reinar la seguridad. La persona que busca aprobación se vuelve psicológicamente negociable. Y cualquiera que parezca negociable es tratado como de menor estatus. Aquí es donde muchos malinterpretan el respeto. Suponen que el respeto se concede a quienes son amables, agradables y gozan de amplia aceptación. Pero la historia, la política y las dinámicas de poder revelan otra ley: el respeto se suele otorgar a quienes parecen tener autonomía. Una persona que no necesita aplausos se vuelve difícil de controlar. Esa dificultad crea gravedad. Consideremos lo que sucede en cualquier jerarquía social. El individuo que constantemente verifica si los demás están de acuerdo, inconscientemente antepone el juicio a su propia autonomía. Sin palabras, está diciendo: tu opinión determina mi estabilidad. Esto es sumisión disfrazada de cooperación. Y los seres humanos instintivamente clasifican a quienes se someten por debajo de quienes se definen a sí mismos. El poder comienza con un cambio interno: la negativa a permitir que la aprobación externa determine la certeza interna. Esto no significa arrogancia. No significa imprudencia. Significa que tu centro de juicio debe pertenecerte a ti. Una persona con poder escucha, observa, calcula, pero no depende emocionalmente del consenso. Existe una diferencia entre recopilar información y solicitar permiso. Los débiles confunden ambas cosas. Al exigir aprobación antes de actuar, acostumbras a los demás a creer que tienen derecho a autorizar tu identidad. Empiezan a sentir que tienen derecho a controlar tu información confidencial. Y una vez que sienten que pueden otorgarte o retirarte esa información, tienen poder sobre ti. Maquiavelo advertiría: nunca pongas tus fundamentos psicológicos en manos de los espectadores. Los espectadores son gobernantes inestables. Sus opiniones cambian según el estado de ánimo, la conveniencia, la envidia y el miedo. Basar tu autoridad en la aprobación pública es como construir una fortaleza sobre arena. Por eso, las figuras verdaderamente poderosas suelen incomodar a los demás al principio. Su comportamiento no busca la comodidad. No se justifican en exceso para reducir la tensión. Prefieren tolerar malentendidos temporales antes que traicionar sus principios para obtener una aceptación inmediata. Esa disposición es poco común. Y la rareza crea estatus. Hazte esta pregunta con atención.
Si nadie elogiara tus decisiones, ¿las seguirías tomando? Si nadie aprobara tu dirección, ¿mantendrías tu postura inalterable? Si el rechazo llegara sin explicación, ¿mantendría intacto su autocontrol? Estas preguntas dejan al descubierto la estructura de su autoridad. Porque la autoridad no se pone a prueba cuando abunda la aprobación. Se pone a prueba cuando la aprobación desaparece. La persona que se mantiene firme ante la desaprobación se vuelve formidable. ¿Por qué? Porque no se pueden manipular fácilmente. La mayoría de las manipulaciones operan a través de un mecanismo, la amenaza de aislamiento social. La aprobación puede ser denegada. Los elogios pueden ser rechazados. La inclusión puede ser revocada. Y aquellos adictos a la aceptación traicionarán sus propios intereses con tal de recuperar el bienestar emocional. Pedirán disculpas cuando tengan razón. Retrocederán cuando deban avanzar. Guardarán silencio cuando la verdad requiera fuerza. Así es como la dependencia destruye la autoridad desde dentro. Para escapar de esta trampa, debes acostumbrarte a que temporalmente no te caigan bien. Este es uno de los precios ocultos del poder. No se le odia sin razón. No es cruel por el mero espectáculo. Pero no teme a la desaprobación cuando los principios exigen firmeza. Existe una enorme ventaja estratégica en volverse emocionalmente inmune a los estados de ánimo de los demás. Una vez que las personas se dan cuenta de que su aprobación ya no controla tu comportamiento, algo cambia en la percepción que tienen de ti. Comienzan a abordarlo de manera diferente. Perciben resistencia donde esperaban flexibilidad. Y la resistencia, cuando es tranquila y deliberada, inspira respeto. Fíjate en la paradoja, cuanto menos desesperadamente busques la aceptación, más en serio te tomarán los demás. Porque la ausencia de necesidad indica abundancia. La necesidad repele. El dominio propio atrae. Esto es cierto en el liderazgo, la negociación, las relaciones y los conflictos. El líder que suplica ser querido pierde el control. El negociador que teme al rechazo acepta malas condiciones. El individuo que anhela la armonía social se vuelve fácil de explotar. Pero aquel que puede mantenerse en pie sin derrumbarse emocionalmente se convierte en alguien peligroso a quien subestimar. El mundo de Maquiavelo se construyó sobre este principio. Los príncipes que gobernaban únicamente por popularidad se convertían en prisioneros del apetito popular. Quienes gobernaban mediante una autoridad interna disciplinada moldeaban los resultados en lugar de reaccionar ante ellos. Debes decidir en qué tipo de persona te convertirás. ¿Tu identidad se financiará mediante la aprobación colectiva? ¿O se autofinanciará mediante la convicción? En el poder serio no hay término medio. El primer paso para ganarse el respeto no es mejorar la imagen que los demás tienen de ti. Se trata de eliminar su capacidad para definir cómo te ves a ti mismo. Y una vez sentadas esas bases, surge una nueva pregunta. Si la aprobación es una debilidad, ¿qué señales visibles hacen que la gente perciba fortaleza incluso antes de que hables? Ahí es donde comienza la siguiente lección. La autoridad comienza donde termina la dependencia emocional. Si buscas un dominio más profundo del poder, la estrategia y el comportamiento humano, suscríbete y continúa con el siguiente capítulo. Capítulo 2. La gente juzga la fuerza antes que el carácter. Antes de que se pronuncie una sola palabra, antes de que se expliquen tus intenciones, antes de que se revelen tus valores o tu inteligencia, algo decisivo ya ha sucedido. Has sido juzgado. No por tu moralidad. No por tu honestidad. No por tu carácter interior. Proyectas una fuerza visible. Esta es una de las verdades más antiguas e incómodas de la psicología humana, la gente valora la fuerza antes que la virtud. Maquiavelo comprendió esto con una claridad excepcional. Observó que en las cortes, los reinos y la vida política, las apariencias a menudo moldean la realidad con más fuerza que la verdad misma. Los hombres no se preguntan primero, ¿es buena esta persona?, sino que, a menudo inconscientemente, se preguntan primero, ¿es fuerte esta persona?
Porque la fuerza determina la consecuencia. Y la consecuencia exige atención. Los seres humanos somos expertos en evaluar el poder desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de que la civilización desarrollara leyes formales, la supervivencia dependía de identificar rápidamente el dominio, la confianza y las amenazas. Ese instinto sigue vivo bajo las costumbres modernas. En cada sala, en cada reunión, en cada negociación, la gente está buscando señales. ¿Quién parece seguro? ¿Quién parece tranquilo bajo presión? ¿Quién ocupa espacio sin disculparse? ¿Quién parece difícil de intimidar? Estos juicios se producen en segundos. Y una vez formadas, dan forma a todo lo que viene después. Por eso, una presentación deficiente puede arruinar incluso las ideas más brillantes. Una idea brillante expresada con vacilación suele ser descartada. Una idea mediocre presentada con seguridad suele ser aceptada. Esto no es justicia. Es la naturaleza humana. La mayoría de la gente imagina que la influencia proviene únicamente del contenido. Creen que los hechos deberían hablar por sí solos. Pero los hechos rara vez hablan sin un vehículo, y ese vehículo es la percepción. La percepción comienza con la fuerza visible. Observa atentamente cómo se comunica la autoridad. La fuerza rara vez es ruidosa. La verdadera fuerza se manifiesta de formas más sutiles. Postura controlada habla medida, movimiento deliberado, reacciones sin prisas, contacto visual firme. No se trata de detalles superficiales. Son señales psicológicas que influyen en cómo te clasifican los demás. Cuando tu cuerpo comunica incertidumbre, la gente inconscientemente te subestima antes de escuchar tus argumentos. Cuando tu presencia transmite calma y seguridad, le dan importancia a tus palabras antes de que comience el análisis. Por eso la presencia es capital estratégico. Maquiavelo nos recordaría que los gobernantes no sobreviven simplemente por ser competentes, sino por aparentar ser formidables. Un príncipe cuya fuerza es invisible invita al desafío. Un príncipe percibido como débil se convierte en blanco de ataques antes de tener la oportunidad de demostrar su valía. El mismo principio rige la vida cotidiana. La gente pone a prueba lo que parece frágil. Respeta lo que parece estable. Y la estabilidad se interpreta primero visualmente. Considera la postura. Una persona que entra en una habitación encogida, buscando con la mirada una señal de tranquilidad, reduciendo su presencia física, comunica vacilación sin palabras. Su cuerpo anuncia incertidumbre antes incluso de que empiece a hablar. Ahora comparemos esto con alguien que se mueve con economía controlada. Sus gestos son moderados. Su postura es firme. Su mirada es directa, pero no agresiva. Sin conocer su carácter, los observadores les atribuyen autoridad. ¿Por qué? Porque la certeza es persuasiva antes de que entre en juego la lógica. Esto crea una paradoja incómoda. El carácter puede ser más profundo que la apariencia, pero la apariencia determina si el carácter se examina o no. Si las personas perciben primero la debilidad, es posible que nunca se queden el tiempo suficiente para descubrir la sustancia. Por eso, muchas personas inteligentes, éticas y capaces siguen siendo subestimadas. Dan por sentado que su valía interior se revelará por sí sola. Ignoran las señales externas mediante las cuales los seres humanos interpretan el valor. Pero el mundo no está diseñado para investigar a fondo a todo el mundo. Realiza juicios rápidos. Y los juicios rápidos se basan en señales visuales. Esto no es un argumento a favor del engaño. Es un argumento a favor de la alineación estratégica. Tu apariencia externa no debe aparentar una fuerza falsa, sino que debe expresar con precisión la fuerza que ya reside en tu interior. Si tienes convicción, que se manifieste en tu serenidad. Si tienes inteligencia, que se manifieste en tu claridad. Si tienes disciplina, que se manifieste en tu autocontrol. Demasiadas personas se autosabotean al permitir que sus hábitos nerviosos distorsionen su verdadera capacidad. Hablan demasiado rápido, como si se apresuraran a justificar su existencia.
Explican en exceso, como si temieran la incredulidad. Ríen nerviosamente después de momentos serios, lo que diluye el impacto. Llenan el silencio porque el silencio les parece peligroso. Pero el silencio solo es peligroso para los inseguros. Para los poderosos, el silencio es una forma de encuadrar la conversación. Una pausa tranquila después de hablar suele generar más autoridad que una explicación adicional. Porque quienes se sienten cómodos con el silencio parecen sentirse cómodos consigo mismos. Y la autocomplacencia se interpreta como fortaleza. Por eso, la compostura emocional es tan importante en las primeras impresiones. El pánico reduce el estatus al instante. La ansiedad visible debilita la autoridad percibida. Las reacciones defensivas invitan a la dominación por parte de los demás. Pero la calma bajo presión produce un efecto completamente diferente. Sugiere reservas. Esto implica que tu estructura interna es más fuerte que el entorno que te rodea. Esa implicación cambia el comportamiento. La gente interrumpe a los indecisos. Desafían a los que se muestran visiblemente vacilantes. Presionan a aquellos que parecen fáciles de desestabilizar. Pero se muestran cautelosos con aquellos cuya serenidad no se rompe. La fuerza, una vez visible, cambia la forma en que los demás se acercan a ti. Y aquí reside la lección más aguda de Maquiavelo: a menudo se confunde la apariencia con la verdad porque la mayoría de la gente carece de tiempo, o interés, para verificar la realidad más profunda. Lo que parece fuerte se trata como fuerte. Lo que parece débil se trata como débil. Lo merezca o no. Por eso, dominar la percepción no es vanidad, sino defensa. Si tu fortaleza es invisible, los demás pueden atribuirte debilidades donde no las hay. Y una vez que se asigna esa etiqueta, revertirla resulta difícil. Así que pregúntate: ¿qué comunica tu presencia antes de que empieces a hablar? ¿Tu postura respalda tu inteligencia o la delata? ¿Tu voz refuerza la convicción o la debilita? ¿Tus hábitos proyectan seguridad en sí mismo o dependencia? Estas no son preguntas superficiales. Determinan si tu personaje alguna vez será tomado en serio. Porque en la jerarquía del juicio humano, la fuerza visible abre la puerta. Solo después de que se abre esa puerta entra el personaje. Y una vez que se comprende esto, surge otra pregunta más profunda. Si las apariencias influyen tanto en el juicio, ¿quién controla la imagen que los demás tienen de ti? Ese es el próximo campo de batalla del poder. Si la fortaleza no es visible, rara vez se examina el carácter. Capítulo 3. Controla la percepción y controlarás la posición. El poder rara vez pertenece a la persona con las mejores intenciones. Rara vez pertenece incluso a la persona más inteligente de la sala. Con frecuencia, el poder pertenece a quien controla la percepción. Esta es una de las lecciones más incomprendidas de Maquiavelo. Muchos oyen la palabra percepción e inmediatamente piensan en manipulación, ilusión o engaño. Pero Maquiavelo entendía la percepción en un sentido mucho más estratégico. La percepción es el filtro a través del cual se interpreta todo juicio humano. Las personas no responden directamente a tu esencia, sino a su interpretación de tu valor. Y la interpretación determina la postura. En toda jerarquía, política, social, profesional, personal, tu posición no solo está determinada por lo que eres, sino también por lo que los demás creen que eres. Por eso, dos personas con igual capacidad pueden ocupar niveles de influencia muy diferentes. Una es percibida como indispensable, la otra como reemplazable. Una es vista como una figura de autoridad, la otra como incierta. Una se convierte en el centro de la toma de decisiones, mientras que la otra permanece invisible. La diferencia suele radicar en el control narrativo. ¿Quién define el significado de tu presencia? Esa pregunta determina el poder. Si no tomas las riendas de tu imagen, otros lo harán por ti. Y los demás rara vez te definen de maneras que maximicen tu fortaleza. ¿Por qué? Porque los seres humanos creamos narrativas según nuestra conveniencia, prejuicios, inseguridad e interés propio.
El silencio sin estrategia invita a la interpretación. La ambigüedad sin control invita a la distorsión. Si dejas tu identidad sin definir, la multitud la definirá según sus propias necesidades emocionales. Maquiavelo advertía constantemente a los gobernantes sobre este peligro. Un príncipe que permite que rivales, chismes o rumores públicos definan su imagen pierde autoridad antes incluso de que comience la batalla. Una vez que la percepción se vuelve en su contra, incluso las acciones sabias se reinterpretan como debilidad. El mismo principio rige la vida cotidiana. Si la gente te percibe como inseguro, dudan de tu confianza antes de que se manifieste. Si te perciben como poco valioso, subestiman tus contribuciones antes de ponerlas a prueba. Si te perciben como débil, incluso tus fortalezas se descartan como excepciones. Por eso la percepción es un terreno estratégico. Controlar la percepción no es fabricar falsedades. Se trata de asegurar que la verdad se vea a través del marco más ventajoso para su posición. No hay nada deshonesto en negarse a que tu valor sea narrado por observadores descuidados. Consideremos cómo se forma la percepción. Ni mediante la autopromoción interminable. Ni mediante explicaciones desesperadas. Y nunca mediante súplicas de reconocimiento. El verdadero control de la percepción funciona a través de señales. Lo que elijas revelar, lo que retienes deliberadamente, con qué consistencia te comportas, con qué calma respondes bajo presión, qué patrones asocian las personas con tu presencia. La percepción se desarrolla a partir de impresiones repetidas. Y la repetición crea identidad. Si cada vez que apareces proyectas firmeza, la gente empieza a asociarte con la fiabilidad. Si cada vez que hablas tus palabras son mesuradas y precisas, la gente da importancia a tu discurso. Si cada vez que surge un conflicto mantienes la compostura, la gente empieza a temer subestimarte. Esto es posicionamiento. La posición es geografía psicológica. Es el lugar que tu imagen ocupa en la mente de los demás. Y ese lugar determina cómo te tratan antes de que se desarrollen los acontecimientos. Por eso, el silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas para moldear la percepción. La mayoría de las personas destruyen su propio misticismo al dar demasiadas explicaciones. Se apresuran a aclarar los motivos. Revelan demasiado pronto. Responden preguntas que nadie se ha ganado aún el derecho a formular. Al hacerlo, eliminan la ambigüedad, precisamente el espacio donde nacen la intriga y el respeto. El silencio, cuando es deliberado, crea presión psicológica. Obliga a los demás a interpretar con cuidado. Disminuye su certeza. Les hace prestar más atención. Una persona que lo explica todo parece ansiosa por ser aceptada. Una persona que revela información de forma selectiva parece dominarla. Y el control de la información siempre está asociado al poder. Fíjese en cómo las figuras verdaderamente influyentes rara vez se apresuran a corregir todos los malentendidos. Comprenden un principio más profundo: no toda percepción errónea merece una interrupción inmediata. A veces, el misterio funciona mejor que la explicación. Cuando la gente no puede predecir completamente cómo eres, te atribuyen una mayor profundidad en tu presencia. El misterio aumenta la complejidad percibida. Esto no es casualidad. Los seres humanos, por instinto, atribuyen significado a aquello que permanece parcialmente oculto. Lo desconocido despierta la imaginación. Y la imaginación magnifica el estatus. Pero la percepción debe manejarse con cuidado. La inconsistencia es peligrosa. Si tus señales se contradicen, la percepción se fragmenta. Si tu comportamiento cambia con cada audiencia, la confianza se debilita. Si tu imagen parece artificial, la gente percibe actuación en lugar de autenticidad. La postura más sólida se siente natural porque se basa en el autocontrol disciplinado. No estás inventando una máscara. Estás refinando lo que otros pueden ver. Las figuras políticas más importantes de Maquiavelo dominaron esta distinción. No revelaron todos sus impulsos. Seleccionaron cuidadosamente lo que se veía.
Algunas cualidades deben mostrarse. Otras deben permanecer ocultas. Algunas deben sugerirse en lugar de declararse. Así es como la narrativa se convierte en arquitectura. Pregúntate. ¿Qué suposiciones hace la gente cuando se menciona tu nombre? ¿Qué tono emocional se percibe al llegar? ¿Qué patrones definen tu reputación? ¿Son esos patrones elegidos o accidentales? Estas preguntas revelan si estás controlando tu percepción o si te estás rindiendo ante ella. Recuerda, cada habitación contiene narradores de historias invisibles. Están forjando reputaciones, asignando significados y decidiendo jerarquías de estatus a través de la interpretación. Si no participas en ese proceso, eres vulnerable dentro del mismo. Y una vez que otros establecen una narrativa sobre ti, revertirla se vuelve costoso. Una mala reputación puede tardar años en desaparecer. Una imagen sólida, una vez establecida, puede protegerte incluso antes de que surja un conflicto. Este es el verdadero valor estratégico de la percepción, cambia los resultados antes de que sea necesario actuar. Cuando la gente te percibe como formidable, te desafía menos. Cuando te perciben como escaso, valoran más el acceso. Cuando te perciben como seguro de ti mismo, dudan antes de faltarte al respeto. La percepción modifica el comportamiento en etapas anteriores. Y ese es el verdadero poder. Porque la forma más elevada de influencia no consiste en imponer resultados mediante la confrontación. Se trata de crear las condiciones necesarias para que los demás se comporten de manera diferente antes de que la confrontación se vuelva inevitable. Aquí es donde se gana la posición. No solo en lo que haces, sino en cómo se interpreta tu presencia antes de que actúes. Y una vez controlada la percepción, surge otra pregunta. ¿Cómo puedes aumentar tu valor a los ojos de los demás sin hablar más alto, demostrar más o trabajar más duro? La respuesta reside en la escasez. En cada habitación, alguien controla la historia. Asegúrate de que seas tú. Capítulo 4. La escasez crea valor más rápido que el esfuerzo. A la mayoría de las personas se les inculca una peligrosa ilusión, que cuanto más disponibles, complacientes y presentes estén, más apreciadas serán. Creen que el esfuerzo por sí solo crea valor. Así que responden a todas las llamadas de inmediato. Se mantienen siempre disponibles. Permanecen presentes en cada conversación, en cada solicitud, en cada demanda. Y luego se preguntan por qué se les pasa por alto. Maquiavelo comprendió algo mucho más agudo sobre la naturaleza humana: la familiaridad sin escasez engendra devaluación. Lo que está constantemente disponible se vuelve psicológicamente ordinario. Y lo que se vuelve ordinario pierde poder. Los seres humanos somos criaturas de percepción comparativa. Rara vez medimos el valor en términos absolutos. En cambio, asignamos valor en función de la rareza, el acceso y la dificultad de adquisición. Este principio rige por igual los mercados, la política, las relaciones y las jerarquías sociales. El diamante se valora no por su necesidad, sino por su escasez. Un gobernante se respeta no por su presencia constante, sino porque el acceso a él es limitado. Una voz tiene más peso cuando se escucha selectivamente. La escasez intensifica el valor percibido porque la rareza atrae la atención. Cuando algo está siempre presente, la mente deja de atribuirle significado. Por eso la disponibilidad constante debilita el estatus. Si la gente sabe que puede contactarte en cualquier momento, interrumpirte sin consecuencias y pedirte tu tiempo sin resistencia, tu presencia se normaliza. Y una vez normalizada, pierde su distinción psicológica. La disponibilidad propicia un trato informal. Esta es una de las formas más silenciosas en que las personas ceden el poder. Confunden la accesibilidad con la lealtad. Confunden la sobreexposición con la relevancia. Confunden la presencia constante con la influencia. Pero la influencia suele aumentar en proporción inversa a la accesibilidad. Cuanto menos automática sea tu disponibilidad, más valorarán los demás el acceso a ella. La escasez genera expectación.
Y la anticipación magnifica la importancia. Consideremos cómo reacciona la gente ante apariciones poco comunes. Cuando alguien habla poco pero con precisión, sus palabras atraen mayor atención. Cuando alguien entra selectivamente en lugar de constantemente, su presencia altera el ambiente. Cuando a alguien no se le puede contactar fácilmente, los demás le dan mayor valor a la oportunidad. Esto no es manipulación. Es economía psicológica. La gente protege lo que percibe como limitado. Maquiavelo observó este principio en gobernantes y cortes. Los príncipes que se volvían demasiado comunes diluían su misticismo. La excesiva familiaridad propiciaba el desprecio, porque la sobreexposición erosiona la distancia simbólica. La distancia a menudo se malinterpreta. La distancia no significa frialdad. No requiere crueldad ni desapego. La distancia estratégica simplemente significa que tu presencia no se distribuye sin juicio. Eso significa que el acceso debe significar algo. Una persona poderosa es selectiva porque la selectividad comunica autoestima. Cuando concedes tu tiempo indiscriminadamente, das a entender que tu tiempo tiene poco valor como recurso escaso. Y si tu tiempo parece barato, tu presencia también lo parecerá. Esto se aplica a todas las dimensiones de la vida. En el liderazgo. Un líder que está constantemente disponible para cualquier asunto trivial parece menos autoritario que uno cuyo acceso es deliberado. En las relaciones. Una persona que siempre está presente, siempre enviando mensajes de texto, siempre disponible emocionalmente, se vuelve predecible y se da por sentada. En una negociación. La parte demasiado ansiosa por mantenerse involucrada da señales de necesidad y la necesidad debilita la capacidad de negociación. La escasez invierte esta dinámica. Cuando tu presencia se vuelve medible, la gente empieza a notar tu ausencia. Y la ausencia es uno de los amplificadores más potentes del valor. A menudo se ignora la presencia hasta que desaparece. Por eso la retirada estratégica es tan eficaz. La retirada crea espacio para el recálculo. Cuando das un paso atrás, la gente toma conciencia de lo que falta, tu ausencia obliga a reevaluar tu importancia, la demanda comienza a formarse donde se interrumpe la oferta. Esto no es desaparecer para generar drama. Es la negativa disciplinada a sobreexponer tu valía. Las figuras más respetadas entienden que la visibilidad constante reduce la fuerza simbólica. El misticismo requiere intervalos. Sin intervalos, no hay contraste. Sin contraste, no hay anticipación. Sin anticipación, no hay mayor valor. Observa cómo la escasez afecta la percepción emocional. Cuando algo se vuelve menos accesible, aumenta la curiosidad. La gente empieza a preguntarse: ¿dónde están? ¿Por qué se han retirado? ¿Qué ocupa su atención ahora? Estas preguntas aumentan la importancia percibida. Porque cuando los demás perciben que tu tiempo es limitado, asumen que es muy solicitado. La demanda misma se convierte en prueba de valor. Por eso, la presencia selectiva crea estatus más rápido que el esfuerzo por sí solo. Puedes trabajar incansablemente, contribuir constantemente y permanecer invisible si tus esfuerzos son demasiado comunes como para ser considerados excepcionales. Pero cuando tu presencia se vuelve más escasa, cada aparición cobra mayor importancia. Una sola intervención planificada puede tener más impacto que un sinfín de labores visibles. Este principio requiere disciplina. Muchas personas siguen estando sobredisponibles porque temen los riesgos que conlleva la escasez. Ser olvidado, perder relevancia, decepcionar a los demás aparentemente distante. Pero este miedo los atrapa en un posicionamiento de bajo valor. La paradoja es clara: cuanto más desesperadamente intentas permanecer presente en cada espacio, menos definida se vuelve tu presencia. Para crear escasez, hay que tolerar molestias temporales. Debes estar dispuesto. No responder inmediatamente, no asistir a todas las invitaciones, no para explicar cada ausencia, no hacer que tu disponibilidad sea automática. Esta moderación transmite un mensaje más contundente que las palabras.
Tu tiempo se rige por tus prioridades, no por exigencias externas. Ese mensaje cambia la forma en que la gente te trata. Comienzan a acercarse con mayor intención. Se vuelven más cuidadosos con las peticiones. Dejan de dar por sentado que tienen derecho a tu energía. Y ese cambio es poder. Pero la escasez solo funciona cuando va acompañada de sustancia. La escasez vacía genera frustración. La escasez significativa genera valor. Si tu escasa presencia no aporta nada de importancia, tu ausencia se vuelve irrelevante. Por lo tanto, el objetivo no es la mera retirada. El objetivo es una presencia calibrada. Lo suficientemente escasa como para seguir siendo valiosa, pero lo suficientemente fuerte como para justificar la anticipación. Pregúntate. ¿La gente da por sentada tu presencia? ¿Has facilitado demasiado el acceso a tu información? ¿Tu disponibilidad constante reduce el impacto de tu contribución? ¿Tu ausencia tendría consecuencias notables o ninguna en absoluto? Estas preguntas revelan si su valor se está preservando o diluyendo. Maquiavelo nos recordaría, el poder crece allí donde el acceso se vuelve selectivo. Porque lo que es selectivo parece valioso. Lo que parece valioso inspira respeto. Y una vez que la escasez aumenta el valor percibido, surge otra cuestión estratégica. Si tu presencia se vuelve poco frecuente, ¿cómo deberías comunicarte cuando hables? Es ahí donde la moderación verbal se convierte en la siguiente arma de autoridad. Lo que siempre está disponible rara vez se valora. Capítulo 5. Habla menos, para que tus palabras tengan peso. La mayoría de la gente habla demasiado porque teme al silencio. Llenan los silencios para reducir la tensión. Explican en exceso para evitar malentendidos. Se repiten para asegurarse de ser aceptados, comprendidos o aprobados. Pero en la psicología del poder, el exceso de discursos genera un costo invisible. Cuantas más palabras uses, menos valor tendrá cada palabra. Maquiavelo comprendió que el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, sino una herramienta de posicionamiento. El habla revela mucho más que información. Revela confianza, control emocional, inseguridad, urgencia y dependencia. Y nada revela la inseguridad más rápidamente que la incapacidad de guardar silencio. Quienes hablan en exceso suelen creer que fortalecen su influencia. En realidad, la debilitan. Hablar constantemente crea familiaridad y la familiaridad disminuye la seriedad. Cuando cada pensamiento se expresa, nada parece intencional. Cuando cada silencio se llena, ninguna palabra parece elegida. La autoridad se construye mediante la expresión selectiva. Las personas poderosas no hablan al vacío. Hablan cuando el discurso transforma el ambiente. Por eso el silencio crea tensión y la tensión crea influencia. El silencio inquieta porque interrumpe las expectativas. La mayoría de las personas están condicionadas a interpretar la respuesta verbal inmediata como algo normal. Cuando alguien hace una pausa antes de responder, no reacciona al instante o deja que el silencio se prolongue sin incomodidad, el ritmo emocional cambia. La atención se agudiza. La gente empieza a escuchar con más atención. ¿Por qué? Porque el silencio crea gravedad psicológica. En silencio, los demás se ven obligados a interpretar. Empiezan a preguntarse. ¿Qué estarán pensando? ¿Por qué no reaccionan? ¿Qué dirán ahora? Esta incertidumbre aumenta la importancia que se le atribuye a lo que sigue. Una persona que habla poco pero con precisión capta más atención que aquella que inunda cada momento con palabras. La primera genera expectación. La segunda genera ruido. El ruido se ignora. La precisión se recuerda. Esta es una de las grandes asimetrías de influencia. Las palabras adquieren valor cuando la escasez las rige. Así como la escasez aumenta el valor de la presencia, la moderación verbal aumenta el valor del habla. Analicemos cómo opera el poder en una negociación. El negociador más débil suele delatarse primero hablando demasiado. Explica demasiado.
Rellena los huecos con nerviosismo. Revela motivos antes de tiempo. Se apresura a justificar posturas. Cada palabra innecesaria hace perder influencia. El negociador más hábil hace lo contrario. Habla con mesura. Deja silencio después de sus declaraciones. Permite que el silencio presione a la otra parte para que revele la información. Porque el silencio tiene una fuerza oculta, obliga a otros a llenarlo. Y cuando la gente se apresura a llenar el silencio, a menudo revela más de lo que pretendía. Por eso, la moderación no es pasividad. El silencio es presión activa. Maquiavelo lo habría reconocido al instante. En cortes y consejos, los gobernantes que hablaban con demasiada libertad dejaban al descubierto sus planes, emociones y vulnerabilidades. Quienes dominaban la moderación ocultaban sus intenciones a la vez que consolidaban su autoridad. Cuanto menos sepan los demás de tus pensamientos, más difícil será predecirte. Y la imprevisibilidad protege el poder. Las explicaciones excesivas son especialmente peligrosas. Cuando las personas dan explicaciones excesivas, comunican inconscientemente dudas. Las explicaciones que van más allá de lo necesario denotan temor a que la propia postura no pueda sostenerse por sí sola. Dice: por favor, acepte esto. Por favor, no me malinterprete. Por favor, valide lo que quiero decir. Pero la autoridad no pide interpretación. La autoridad afirma y permite que el silencio haga el resto. Esto no significa volverse críptico para causar impacto. Significa aprender la disciplina de decir lo suficiente. Di lo que sea necesario. Dilo con claridad. Y luego detente. Deja que tus palabras se asienten. Que otros se encarguen de procesarlos. Muchas personas sabotean su propio impacto al hablar más allá de sus límites. Su primera frase impacta con fuerza. La segunda aclara de manera útil. La tercera debilita la certeza. La cuarta se disculpa por la convicción. En la quinta frase, la autoridad se ha esfumado. Los comunicadores más eficaces saben dónde poner el límite. Terminar en el momento de mayor impacto crea fuerza. Y la fuerza crea memoria. Nótese también cómo hablar en exceso disminuye el estatus social. Quien narra cada pensamiento se vuelve fácil de leer. Quien comenta todo parece ansioso por ser relevante. Quien debe contribuir constantemente parece temer la invisibilidad. Pero quien puede permanecer en silencio sin ansiedad parece estar anclado internamente. Esa serenidad denota abundancia. Solo aquellos que se sienten seguros de su propio valor pueden permitirse el lujo de no anunciarlo constantemente. El silencio, entonces, se convierte en prueba de autocontrol. Por eso, a menudo se malinterpreta a las personas poderosas en un principio. Su contención se confunde con desapego. Sus pausas se confunden con cálculo. Su brevedad se confunde con secretismo. Sin embargo, con el tiempo, esas mismas cualidades crean magnetismo. Porque la gente le da importancia a lo que se mide. La restricción obliga a la interpretación. Y la interpretación amplía la presencia. Cuando tus palabras son escasas, los demás las examinan con más detenimiento. Una frase corta pronunciada con calma puede dominar una habitación si llega después de un silencio disciplinado. Una explicación larga rara vez puede lograrlo. Pregúntate: ¿hablas para influir o para aliviar tu propia tensión? ¿Llenas el silencio porque la estrategia lo exige o porque el silencio te incomoda? Cuando hablas, ¿tus palabras son precisas o se desparraman? Estas preguntas revelan tu relación con el poder verbal. Para dominar la oratoria estratégica, primero debes sentirte cómodo con el silencio. Eso requiere control emocional. El silencio resulta doloroso para las personas inseguras porque elimina la tranquilidad inmediata. Sin una comunicación constante, no hay validación instantánea, ni corrección rápida, ni apoyo social inmediato. Pero una vez que superas esa incomodidad, algo cambia. Empiezas a descubrir que el silencio te da ventaja.
Te da tiempo para pensar, revela la impaciencia de los demás, fomenta la divulgación, aumenta la expectación en torno a tu discurso. Y la anticipación es influencia. La lección de Maquiavelo es clara: las palabras deben utilizarse como activos, no desperdiciarse como dinero sobrante. Cada palabra innecesaria devalúa el conjunto. Cuando el habla se vuelve escasa y precisa, el lenguaje se transforma de hábito en arma. Entonces tu voz adquiere lo que la charla interminable jamás podrá producir: peso. Y una vez que tus palabras empiezan a tener peso, surge otro desafío estratégico. Si hay que reprimir la libertad de expresión, ¿cuántas de tus verdaderas intenciones deberían revelarse alguna vez? Esa es la siguiente ley del poder. La voz más fuerte de la sala suele ser la que menos se utiliza. Capítulo 6. Nunca reveles todas tus intenciones. Una de las maneras más rápidas de perder poder es volverse completamente legible. En el momento en que otros pueden predecir tus motivos con certeza, obtienen ventaja sobre ti. Comienzan a preparar respuestas antes de que actúes. Ajustan sus estrategias en función de tus planes. Se posicionan no en contra de tu movimiento actual, sino en contra del siguiente. Por eso Maquiavelo advirtió repetidamente sobre el peligro de revelar las intenciones demasiado pronto. En el teatro del poder, la transparencia suele confundirse con la virtud. La sociedad elogia la franqueza, la sinceridad y la declaración inmediata de motivos, como si la total transparencia fuera siempre un signo de honestidad. Pero Maquiavelo comprendió una realidad más profunda. Lo que es visible puede resistirse. Lo que es predecible puede controlarse. Una persona cuyas intenciones son obvias se vuelve fácil de manipular porque los demás ya no necesitan adivinarlas. Una vez que se conocen tus objetivos, tu influencia comienza a disminuir. La previsibilidad crea vulnerabilidad. Los seres humanos estudian constantemente patrones. Buscan hábitos, desencadenantes emocionales, rutinas, ambiciones y reacciones repetidas. Una vez que estos patrones se hacen evidentes, se convierten en herramientas que otros pueden aprovechar. Si saben lo que quieres, pueden tenderte una trampa. Si saben lo que te enfada, pueden provocarte. Si conocen tu próximo movimiento, pueden impedirlo antes de que empiece. Por eso, la ambigüedad estratégica no es engaño. Es protección. Ocultar una intención no implica necesariamente mentir. Simplemente se trata de impedir que otros accedan prematuramente a tu mundo interior. No todos los planes merecen ser difundidos. No todas las ambiciones se benefician de ser anunciadas. Los inexpertos revelan demasiado porque la revelación les proporciona alivio emocional. Anuncian sus planes con antelación para recibir aplausos. Explican sus motivos para generar confianza. Expresan sus ambiciones en voz alta para obtener reconocimiento antes de lograrlas. Pero al hacerlo, invitan a la interferencia. Toda intención declarada crea observadores. Y los observadores crean obstáculos. Algunos se resistirán abiertamente. Otros imitarán en silencio. Otros socavarán indirectamente. Una estrategia encubierta evita un ataque prematuro. Maquiavelo sabía que los gobernantes que revelaban sus planes antes de ejecutarlos solían perder la ventaja de la sorpresa. Los rivales se adaptaban. Los enemigos preparaban sus defensas. Los aliados cambiaban de bando. Para cuando llegaba el momento de la acción, la resistencia ya se había formado. En la vida moderna, el principio permanece inalterado. En una negociación, si la otra parte conoce tus límites demasiado pronto, tu poder de negociación se debilita. En el liderazgo, si los rivales comprenden tus ambiciones antes de que maduren, se organizan en tu contra. En las relaciones personales, si cada intención emocional es visible, la manipulación se vuelve más fácil. Lo invisible tiene poder porque genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera cautela. Las personas reaccionan de manera diferente ante aquello que no pueden predecir por completo. Por eso, la ambigüedad puede ser estratégicamente superior a la explicación.
Cuando los demás no pueden predecir con claridad tu próximo movimiento, dudan. La duda ralentiza a la oposición. Una oposición ralentizada te da margen de maniobra. Esa habitación es una ventaja. Fíjese en cómo las personas poderosas a menudo revelan sus conclusiones solo después de haber obtenido los resultados. No anuncian cada etapa del proceso. No narran cada intención en tiempo real. En cambio, permiten que los resultados aparezcan antes de que se comprendan completamente los motivos. Esto invierte el patrón normal. La persona promedio busca el reconocimiento antes que el logro. La persona estratégica permite que el logro revele sus intenciones retrospectivamente. Esto protege el impulso. Porque una vez que los resultados son visibles, la resistencia se vuelve más difícil. Un plan puede ser atacado antes de su ejecución. Un resultado ya consumado es mucho más difícil de revertir. Este principio también protege contra el sabotaje emocional. Muchos planes fracasan no porque fueran imposibles, sino porque se exponen a la duda demasiado pronto. En el momento en que compartes una estrategia sin terminar, invitas a que se opinen. Algunas personas proyectan miedo. Otras proyectan envidia. Algunas desaniman porque tu ambición amenaza su propia inercia. La exposición prematura debilita los comienzos frágiles. Lo que aún se está formando necesita refugio. Maquiavelo comprendió que las semillas del poder deben crecer en terrenos ocultos antes de exponerse a la intemperie. El ocultamiento estratégico protege el desarrollo. Sin embargo, el ocultamiento debe ser disciplinado. La ambigüedad no es confusión. Si tu silencio genera caos entre tus aliados o destruye la confianza de quienes dependen de ti, el ocultamiento se convierte en disfunción. El objetivo no es el secreto por el secreto mismo. El objetivo es la divulgación controlada. Revela solo lo que fortalezca tu posición. Oculta lo que debilite tu influencia. Esto requiere criterio. Pregúntate: ¿quién necesita realmente esta información? ¿Qué ventaja pierdo si la revelo ahora? ¿La divulgación sirve a la estrategia o simplemente alivia la tensión emocional? Estas preguntas evitan la exposición imprudente. Existe otra razón por la que las intenciones ocultas preservan el poder, evitan la captura emocional. Cuando la gente conoce tus intenciones más profundas, pueden manipular el acceso a ellas. Si saben que anhelas un ascenso, pueden ofrecértelo. Si saben que buscas aprobación, pueden negártela. Si conocen tu mayor deseo, pueden hacerte negociar en tu contra. Pero cuando los motivos permanecen parcialmente ocultos, tu centro permanece protegido. Los motivos ocultos generan independencia. Y la independencia es difícil de controlar. Observa a los maestros de la estrategia en cualquier campo: política, diplomacia, negocios, incluso la guerra. Su lenguaje suele ser mesurado, complejo e indirecto. No porque les falte claridad internamente, sino porque la claridad expuesta externamente puede convertirse en un problema. Entienden de tiempos. La verdad revelada demasiado pronto suele ser, estratégicamente, indistinguible de la debilidad. El momento oportuno determina si el conocimiento se convierte en una ventaja o en un riesgo. También existe fortaleza psicológica en el hecho de ser ilegible. La persona cuyas intenciones nunca son del todo evidentes crea un aura de profundidad. Otros los estudian con más detenimiento. Le dan mayor importancia a las señales pequeñas. Se vuelven cautelosos en la interacción. Esa cautela es influencia. Porque cuando la gente no puede predecir fácilmente cómo eres, debe respetar la incertidumbre. La previsibilidad invita a un trato despreocupado. La ilegibilidad invita a la cautela estratégica. Pero recuerda, el camuflaje es más efectivo cuando se combina con la constancia. Si tus acciones son erráticas en lugar de deliberadamente ambiguas, la gente percibe inestabilidad, no estrategia. La diferencia radica en la disciplina. Una persona estratégica tiene las ideas claras internamente, pero es selectiva externamente. Saben perfectamente lo que pretenden.
Simplemente se niegan a revelarlo hasta que les convenga el momento oportuno. Pregúntate: ¿con qué frecuencia revelas planes antes de que estén protegidos? ¿Con qué frecuencia explicas motivos que podrían permanecer en secreto estratégicamente? ¿Se han debilitado tus ambiciones por la divulgación prematura? ¿Saben los demás demasiado sobre cómo predecir tus movimientos? Se trata de cuestiones de poder, no de paranoia. Porque cada intención revelada se convierte en una ventaja potencial en manos de otra persona. La lección de Maquiavelo sigue siendo severa y atemporal. Deje que los demás vean la estructura solo después de que los cimientos estén terminados. Dejemos que presencien los resultados antes de comprender los métodos. Lo que permanece oculto no se puede atacar fácilmente. Lo que permanece ilegible no se puede controlar fácilmente. Y una vez que tus intenciones estén protegidas, aparecerá otro campo de batalla más profundo. ¿Qué ocurre cuando otros intentan provocar emociones para sacar a la luz tus motivos ocultos? Ahí es donde el control emocional se convierte en dominio mismo. Lo que permanece oculto, permanece protegido. Capítulo 7. El control emocional es la base del dominio. En toda lucha por el poder, existe un campo de batalla oculto bajo la superficie visible. Debajo de las palabras, debajo de las acciones, debajo de la estrategia misma, se libra una contienda más profunda, la contienda por el control emocional. Maquiavelo comprendió que, antes de que un rival pueda derrotarte externamente, primero debe desestabilizarte internamente. Porque en el momento en que tus emociones gobiernan tu comportamiento, tu enemigo ya no necesita fuerza. Solo necesita tu reacción. Por eso, el control emocional no es simplemente disciplina. Es dominio. Quien gobierna su propio estado emocional, gobierna las condiciones de la relación. La persona que logra mantener la calma mientras otros reaccionan obtiene una ventaja invisible, una ventaja más decisiva que la fuerza, la inteligencia o incluso la posición. Porque la emoción distorsiona el juicio. La ira limita la percepción. La desesperación debilita la negociación. El miedo acelera los errores. La inseguridad propicia la sobrecompensación. Cada emoción descontrolada expone fracturas internas. Y las fracturas invitan al ataque. Los seres humanos somos expertos en detectar la debilidad emocional. Incluso cuando no se dice nada directamente, la ira, el pánico, la envidia y la inseguridad se filtran a través del tono, el momento, la postura, la tensión facial y las acciones impulsivas. Otros lo notan. Y una vez que lo notan, se adaptan. Si ven que la ira te controla, provocan ira. Si ven que la inseguridad te impulsa, generan dudas. Si ven que la desesperación te debilita, te hacen esperar. Así es como la exposición emocional se convierte en vulnerabilidad estratégica. Cada reacción emocional visible transmite información a los observadores. Y la información es poder de negociación. Maquiavelo advirtió a los gobernantes contra las muestras de pasión descontrolada, ya que la inestabilidad visible erosiona la autoridad al instante. Un príncipe que pierde los estribos en público les enseña a sus enemigos dónde reside su debilidad. Un líder que se deja llevar por las emociones deja de gobernar por completo. La misma ley rige la vida cotidiana. En los negocios, quien reacciona emocionalmente durante una negociación demuestra debilidad en su posición. En un conflicto, quien pierde la compostura primero suele perder terreno moral y psicológico. En las relaciones, quien no puede regular sus emociones se vuelve predecible, y la previsibilidad reduce el poder. La calma bajo presión produce un efecto radicalmente diferente. Genera incertidumbre en los oponentes. Cuando alguien ataca y no recibe ninguna recompensa emocional visible, su estrategia comienza a desmoronarse. La provocación depende de la reacción. Sin reacción, la agresión pierde su ritmo. Por eso, la compostura es una forma silenciosa de intimidación. La calma en situaciones tensas transmite un mensaje más poderoso que las amenazas. No puedes controlarme desde fuera. Ese mensaje inquieta a la gente.
Porque la mayor parte del poder social depende de la influencia emocional. Muchas personas se sienten poderosas solo cuando logran perturbar tu equilibrio. Cuando no lo consiguen, empiezan a sentir su propia debilidad. Una persona serena crea asimetría psicológica. Otros se vuelven más ruidosos mientras él se vuelve más silencioso. Otros se emocionan mientras él se aclara. Otros revelan más mientras él revela menos. Esa asimetría altera el predominio. Observa cómo la verdadera compostura difiere de la represión. La represión es el caos interno oculto tras una quietud forzada. La serenidad es una regulación genuina. La persona serena no carece de emociones. Siente ira, miedo, frustración, insultos, pero elige la respuesta en lugar del impulso. Esa elección es donde comienza el dominio. Maquiavelo admiraba a quienes podían soportar un insulto sin represalias inmediatas, no porque la sumisión sea noble, sino porque la respuesta tardía preserva el momento estratégico. La reacción inmediata satisface la emoción. La reacción tardía sirve al poder. Si alguien te insulta y explotas al instante, es porque esa persona ha marcado el ritmo de tu reacción. Ahora estás reaccionando dentro de su marco. Pero si mantienes la calma, evalúas la situación y respondes solo cuando el momento te conviene, el control seguirá estando en tus manos. Esta distinción lo es todo. El poder pertenece a quienes eligen el momento oportuno, no a quienes se dejan llevar por las emociones. Esto es especialmente importante en momentos de humillación o provocación. La provocación suele ser un cebo disfrazado de conflicto. Su propósito no siempre es perjudicarte directamente. Su propósito puede ser simplemente obligarte a exponerte. Un insulto descuidado puede ser emocional. Un insulto calculado es estratégico. Su objetivo es hacerte revelar. Umbrales de ira, vulnerabilidades del ego, patrones de impulsos, puntos ciegos emocionales. Si reaccionas a ciegas, tú mismo proporcionas el mapa. Ese mapa se convierte en el arma de tu oponente. Los individuos más fuertes niegan ese mapa. Hacen que la lectura emocional sea difícil. No por frialdad, sino por maestría. La imprevisibilidad emocional genera cautela en los adversarios. Si nadie puede provocarte fácilmente, nadie podrá dirigirte fácilmente. Esto te convierte en una persona peligrosa a la que manipular. Y la manipulación fracasa donde la neutralidad emocional es fuerte. Consideremos nuevamente las negociaciones. La parte que parece desesperada pierde el control del precio. La parte visiblemente frustrada pierde la paciencia para negociar. La parte emocionalmente apegada al resultado se vuelve vulnerable. Pero el negociador sereno, aquel que puede retirarse sin mostrar angustia visible, ostenta una autoridad oculta. El desprendimiento crea palanca porque resiste la presión. La presión solo funciona cuando la emoción crea urgencia. Este principio va más allá del conflicto. Incluso la admiración debe ser controlada con cuidado. El entusiasmo también puede revelar debilidades si te vuelve demasiado ansioso, demasiado disponible, demasiado transparente. Cualquier emoción que elimine la moderación estratégica reduce el control. Por lo tanto, el control emocional no se trata solo de la ira. Es el dominio sobre todos los estados que amenazan con el juicio. Para lograrlo, hay que entrenar la pausa. Entre el estímulo y la respuesta reside el espacio decisivo del poder. En esa pausa, la emoción aumenta, el impulso exige acción, el ego busca defensa. Pero si mantienes la pausa, recuperas el control. Esa pausa permite que la estrategia reemplace al instinto. Y la estrategia perdura más que la emoción. Pregúntate: ¿qué emociones suelen dictar tu comportamiento? ¿Qué patrones te hacen más vulnerable a las provocaciones? ¿Quién sabe cómo desestabilizarte y por qué? Cuando te desafían, ¿optas por responder o simplemente reaccionas? Se trata de cuestiones relativas a la preparación para el campo de batalla. Porque la debilidad emocional suele ser invisible hasta que llega la presión. La presión revela la arquitectura.
Una persona puede parecer fuerte en situaciones de calma. Solo la provocación revela si esa fortaleza es real o fingida. Maquiavelo lo sabía bien, los gobernantes no se derrumban cuando la paz es fácil, sino cuando la crisis expone su fragilidad emocional. Lo mismo ocurre con los individuos. Cualquiera puede parecer sereno cuando no hay nada en juego. La verdadera prueba llega cuando el orgullo se ve herido, cuando los resultados importan, cuando el insulto surte efecto, cuando surge el miedo. Luego se mide la dominancia. Y aquel que permanece gobernado internamente se vuelve prácticamente imposible de derrotar. Porque la fuerza pierde precisión cuando no puede alterar tu centro emocional. Por eso la compostura intimida en silencio. Un adversario tranquilo no se deja descifrar. Un adversario indescifrable no se deja manipular fácilmente. Y lo que no se puede manipular se vuelve formidable. Pero una vez que se domina el control emocional, surge otro desafío. ¿Cómo proteges esa autoridad cuando otros ponen a prueba tus límites repetidamente? Ahí es donde los límites se convierten en ley. La persona más difícil de provocar es la más difícil de derrotar. Capítulo 8. Establece límites una sola vez y defiéndelos sin piedad. Toda estructura de poder se basa en un fundamento invisible, los límites. Sin límites, la autoridad se disuelve. Sin fronteras impuestas, el respeto se vuelve temporal. Sin consecuencias, incluso la presencia más fuerte se vuelve negociable. Maquiavelo entendió este principio como una ley de gobierno, la misericordia sin límites invita al desprecio, y la tolerancia sin imposición enseña a los demás que la autoridad puede ser ignorada. La misma ley rige todas las relaciones humanas. La gente aprende cómo tratarte no por lo que dices, sino por lo que permites. Es aquí donde muchos se quedan sin luz sin darse cuenta. Establecen límites de forma ambigua. Repiten las advertencias sin cesar. Justifican las violaciones en nombre de la paciencia, la amabilidad, la diplomacia o la paz. Y al hacerlo, crean un patrón peligroso. Enseñan a los demás que sus límites son flexibles. Una vez aprendida esa lección, comienza la explotación. Los seres humanos somos, por naturaleza, quienes ponemos a prueba los límites. Algunos ponen a prueba conscientemente, buscando obtener ventaja. Otros lo hacen inconscientemente, indagando dónde comienza la resistencia. Pero casi todos, en algún momento, presionan contra los límites para descubrir qué consecuencias existen. Si no hay consecuencias, la prueba se convierte en precedente. Y el precedente se convierte en permiso. Por eso, cada falta de respeto tolerada se convierte en una invitación a que haya más. Un pequeño insulto ignorado sin intención estratégica se convierte en una señal. Un acuerdo roto sin consecuencias se convierte en una señal. Una intrusión repetida recibida con tolerancia pasiva se convierte en una señal. Esa señal dice: la línea existe en el lenguaje, no en la realidad. Y las líneas que existen solo en el lenguaje no merecen respeto. Maquiavelo observó esto en los gobernantes que proferían amenazas que nunca cumplían. Una vez que los súbditos comprendían que el castigo era incierto, la obediencia se debilitaba. El miedo desaparecía. El desorden seguía presente. El poder requiere consecuencias porque las consecuencias dan sustancia a los límites. Una regla que no se cumple es teatro. Una advertencia repetida sin que se tomen medidas se convierte en ruido. Por eso, las personas poderosas no negocian interminablemente en torno a sus límites fundamentales. Lo definen una vez. Lo aplican una vez. Y después de la aplicación, la repetición se vuelve innecesaria. La coherencia genera claridad. Cuando tus límites son claros y tus respuestas predecibles, la gente aprende rápidamente dónde están esos límites. Y una vez que la gente cree que la infracción tiene consecuencias, la mayoría de las pruebas cesan. Esto no es crueldad. Es una disciplina estructural. Los límites a menudo se malinterpretan como reacciones emocionales. Pero los límites reales no son emocionales. Son arquitectónicos.
Su función es proteger. Tiempo, energía, dignidad, atención, enfoque estratégico. Sin límites, estos recursos son consumidos por quien los demanda con mayor agresividad. Los límites débiles crean explotadores poderosos porque los explotadores buscan la debilidad. Buscan a quienes dudan en defenderse. Detectan la incomodidad ante la confrontación. Explotan la culpa, la cortesía y el miedo al conflicto. ¿Por qué? Porque la persona incapaz de hacer cumplir los límites se convierte en un territorio fácil de ocupar. Las personalidades depredadoras no necesitan una debilidad universal. Solo necesitan una abertura sin protección. Esa apertura suele ser una tolerancia excesiva. Consideremos cómo se desarrolla la explotación. Rara vez mediante una adquisición drástica. Generalmente mediante una invasión gradual. Una petición se convierte en expectativa. Un favor se convierte en obligación. Una pequeña falta de respeto se convierte en trato habitual. Cada paso parece pequeño. Pero los patrones tolerados se acumulan. Y, con el tiempo, lo que antes parecía inaceptable se normaliza. Así es como el poder se erosiona de forma invisible. El mayor daño que causan las fronteras débiles no es la incomodidad inmediata. Se trata de una distorsión de la identidad. Cuando permites repetidamente las infracciones, los demás dejan de ver tus límites como reales. Peor aún, podrías empezar a dudar de ellos tú mismo. Te acostumbras a traicionarte a ti mismo. Ese es el coste oculto. Como diría Maquiavelo, una vez que tu autoridad se percibe como negociable, recuperarla resulta costoso. Es más fácil prevenir que curar. Por eso es importante establecer los límites desde el principio. La primera infracción tiene una importancia desproporcionada. Si se aborda con firmeza, el patrón termina rápidamente. Si se ignora, corregirlo en el futuro será más difícil. Porque una vez que el comportamiento se normaliza, la aplicación de la ley se percibe como una escalada, incluso cuando se trata simplemente de justicia postergada. El momento oportuno importa. Una frontera defendida demasiado tarde requiere más fuerza que una defendida de inmediato. Por eso, la indecisión resulta costosa. Muchos dudan porque temen parecer duros. Confunden la firmeza con la agresividad. Pero no hay nada agresivo en proteger un territorio legítimo. Una negativa tranquila no es hostilidad. Una consecuencia no es crueldad. Una intrusión rechazada no es falta de respeto. De hecho, los límites poco claros generan más resentimiento que los límites claros. Al principio, las personas pueden resistirse a establecer límites firmes, pero con el tiempo confían en la claridad. La ambigüedad engendra manipulación. La claridad crea orden. Esto se aplica profundamente al liderazgo. Los líderes que toleran violaciones reiteradas pierden credibilidad rápidamente. Si las normas se aplican de forma inconsistente, las personas leales se desilusionan, los oportunistas ganan confianza, el caos se expande en el espacio vacío. Pero cuando se defienden las normas de forma coherente, el entorno se estabiliza. El respeto crece donde la aplicación de la ley es predecible. Este principio también rige los límites emocionales. No todas las infracciones son externas. Algunas personas invaden psicológicamente. Por culpa a través de la presión emocional mediante una urgencia artificial a través del derecho a su atención. Si se recompensan estas tácticas, se intensifican. La manipulación emocional solo sobrevive donde se derrumban los límites. El antídoto es la aplicación de la ley sin emociones. No defiendas los límites con ira. No te justifiques sin cesar. No pidas permiso para protegerte. Habla con calma. Actúa con coherencia. Deja que las consecuencias comuniquen lo que no necesita explicación por repetición. Esa es una defensa implacable, no dramática, sino absoluta. La intransigencia en los límites no significa violencia ni excesos. Significa que una vez que se establece una línea, no se debilita por el estado de ánimo, la culpa,
el encanto o la presión. Un núcleo negociable no es un núcleo en absoluto. Pregúntate. ¿En qué aspectos de tu vida se repiten las transgresiones por falta de consecuencias? ¿Qué falta de respeto has normalizado con tu silencio? ¿Quién sigue traspasando los límites porque los tuyos siguen siendo teóricos? ¿Tus advertencias fomentan la obediencia o enseñan a desestimar? Estas preguntas revelan dónde se escapa tu autoridad. Porque toda frontera sin defensa se convierte en territorio en disputa. Y un territorio en disputa invita a futuros ataques. La sabiduría de Maquiavelo es severa pero precisa. La misericordia sin aplicación engendra desprecio. La tolerancia sin límites engendra invasión. La gente rara vez se detiene en la línea que uno imagina. Solo se detienen en la línea que creen que es real. Esa creencia se crea por consecuencia. Una vez que los límites se vuelven innegables, el respeto cambia de forma. La gente se acerca con más cautela. Las peticiones se vuelven más mesuradas. La falta de respeto disminuye antes de que comience. Porque entienden algo fundamental. Tus límites no son sugerencias. Y una vez que tus límites estén protegidos, surge una nueva cuestión estratégica. ¿Cómo puedes aumentar tu influencia para que los demás empiecen a buscar tu atención en lugar de exigirla? La respuesta está en la distancia. La gente pone a prueba los límites hasta que estos se convierten en ley. Capítulo 9. Usa la distancia estratégica para que otros te persigan. Capítulo 9. Utiliza la distancia estratégica para lograr que otros te persigan. Uno de los errores más antiguos en la búsqueda de influencia es el instinto de perseguir. La gente busca atención. Busca aprobación. Busca reconocimiento, oportunidades, afecto, estatus, alianzas. Y cada búsqueda, cuando es demasiado visible, crea la misma consecuencia silenciosa. Disminuye su valor percibido. Maquiavelo comprendió un principio que rige tanto los tribunales como la psicología humana: quien persigue algo con demasiado afán se coloca a sí mismo por debajo de aquello que persigue. ¿Por qué? Porque la persecución revela asimetría. El que persigue declara necesidad. El perseguido parece tener escasez. Y la escasez, como hemos visto, crea valor. Por eso la distancia estratégica es tan poderosa. La distancia invierte la geometría emocional de la persecución. En lugar de acercarte con ansiedad a los demás, creas las condiciones que los atraen hacia ti. La atracción eleva el estatus porque implica gravedad. Y la gravedad pertenece a lo que parece valioso. En toda jerarquía, el valor se mide en parte por quién se acerca a quién. Si siempre eres el primero en tomar la iniciativa, siempre el primero en complacer, siempre el que busca acceso, estás entrenando a los demás para que interpreten tu presencia como abundante y tu necesidad como alta. Necesita reducir el apalancamiento. La necesidad de apoyo es una de las señales más claras de una posición negociadora debilitada. El negociador desesperado acepta malas condiciones. El líder desesperado compromete sus principios. El admirador desesperado se excede y termina siendo dado por sentado. La necesidad crea un desequilibrio porque el lado que parece menos apegado al resultado controla el marco emocional. Por eso, a menudo se confunde el desapego con el poder. No es la indiferencia en sí misma lo que crea autoridad. Es la libertad de la dependencia visible. Cuanto menos perciban los demás que necesitas su respuesta, con más cautela se acercarán a ti. Esa cautela se convierte en respeto. La distancia estratégica no es una retirada nacida del miedo. Es una contención nacida del autocontrol. Significa negarse a colapsar el espacio demasiado rápido. Significa permitir que otros inviertan esfuerzo antes de otorgarles acceso completo. Porque el esfuerzo crea compromiso psicológico. Los seres humanos valoran aquello por lo que trabajan. Lo que se obtiene con demasiada facilidad a menudo se subestima. Este principio rige todos los ámbitos de influencia. En las relaciones, la insistencia excesiva destruye la atracción porque la certeza elimina la tensión.
En los negocios, el entusiasmo desmedido debilita el poder de negociación porque la urgencia expone la dependencia. En el liderazgo, la excesiva accesibilidad reduce la autoridad simbólica porque la presencia constante erosiona la distinción. La distancia crea fricción. Y la fricción genera inversión. Cuando las personas tienen que esforzarse por alcanzar tu valor en lugar de recibirlo automáticamente, comienzan a otorgarle mayor importancia. Esta es una de las verdades más profundas de la atracción. La persecución se intensifica cuando el acceso es incierto. La certeza reconforta. La incertidumbre atrae. Maquiavelo lo vio claramente en las alianzas políticas. Los príncipes que se mostraban demasiado ansiosos por aliarse debilitaban su posición negociadora. Quienes mantenían una distancia prudencial obligaban tanto a rivales como a aliados a esforzarse más. La distancia obliga a la revelación. Cuando dejas de perseguir. Otros revelan si su interés es genuino, los oportunistas pierden la paciencia, las conexiones superficiales se desvanecen, los jugadores serios dan un paso al frente con intención. La distancia actúa como un filtro. Separa el deseo casual del compromiso real. Por eso, la distancia estratégica protege la dignidad. Cuando persigues algo en exceso, renuncias a la capacidad de evaluar desde la fortaleza. Tu atención se vuelve reactiva. Tus decisiones se ven influenciadas por la búsqueda en lugar del juicio. Pero cuando se crea distancia, la observación se vuelve posible. Ya ves quién te corresponde. Ya ves quién valora el acceso lo suficiente como para ir tras él. Ya ves quién solo respondía cuando tu presencia era automática. Ese conocimiento es poder. Muchas personas temen la distancia porque la confunden con la pérdida. Piensan: si dejo de perseguir, puedo ser olvidado. Si creo espacio, puedo perder la conexión. Si me retiro, los demás pueden no regresar. Pero ese miedo deja al descubierto una inseguridad más profunda. Dependencia de la proximidad forzada. Lo que solo puede mantenerse mediante una persecución constante tiene un escaso valor estructural. La verdadera influencia sobrevive al espacio. Si la ausencia destruye la conexión instantáneamente, es que esa conexión nunca estuvo basada en un valor genuino. Maquiavelo aconsejaría: nunca construyas alianzas que sobrevivan únicamente gracias a tu constante persecución. Este tipo de acuerdos te convierten en esclavo del vínculo en lugar de amo del mismo. La distancia estratégica restablece el equilibrio. Te reposiciona de buscador a selector. Ese cambio lo cambia todo. El buscador pregunta: ¿cómo puedo mantener su atención? El seleccionador pregunta: ¿quién merece tener acceso? Este cambio psicológico transforma el estatus. Porque la gente percibe cuando tu atención es selectiva en lugar de desesperada. La atención selectiva crea prestigio. No todos tienen acceso. No todos reciben respuesta inmediata. No a todos se les concede la misma proximidad. Esta selectividad indica abundancia. Y la abundancia atrae. Pero la distancia debe calibrarse. Demasiada distancia se convierte en frialdad. Muy poca se convierte en sobreexposición. El objetivo no es la desaparición. El objetivo es una disponibilidad controlada. Lo suficientemente presente como para seguir siendo relevante. Lo suficientemente distante como para preservar su valor. Esto crea tensión sin generar alienación. Y la tensión es el motor de la persecución. Observa a figuras muy influyentes. Rara vez insisten demasiado. No abruman a los demás con señales de necesidad. Dejan que el silencio ponga a prueba el interés. Permiten que el tiempo cree su propia atracción. Su contención obliga a otros a ponerse en marcha. Esa es la ventaja estratégica. Porque la parte obligada a perseguir es también la parte obligada a revelar más. Cuando otros se acercan a ti, revelan sus prioridades, revelan los niveles de interés, invierten energía psicológica. La inversión aumenta el apego. Y el apego fortalece tu posición. Pregúntate:
¿Dónde persigues lo que debería atraer? ¿Dónde ha debilitado tu influencia el afán desmedido? ¿Quién recibe demasiado acceso sin ganárselo? ¿Aumentaría tu valor si tu disponibilidad fuera menos automática? Estas preguntas revelan si tu influencia se basa en la atracción o en la dependencia. Recuerda, aquel a quien es más difícil llegar no es poderoso simplemente por su ausencia. Son poderosas porque el acceso a ellas conlleva significado. El significado crea valor. El valor crea búsqueda. La búsqueda crea influencia. Y el apalancamiento cambia la jerarquía. Cuando las personas empiezan a valorar lo que tú valoras, en lugar de esperar que tú persigas lo que valoran ellas, el equilibrio cambia de forma permanente. Entonces, tu presencia se convierte en algo que hay que ganarse, no en algo que se da por sentado. Y una vez que se invierte el rumbo de la persecución, queda una última pregunta. ¿Qué sucede cuando tu compostura, la escasez, los límites, el silencio y la distancia convergen en una sola fuerza? Es ahí donde el verdadero respeto se vuelve inevitable. Aquellos a quienes resulta más difícil llegar son los más difíciles de reemplazar. Capítulo 10. El respeto es más fácil de lo que crees cuando te vuelves inquebrantable. Capítulo 10. El respeto es más fácil de lo que piensas cuando te vuelves inquebrantable. La mayoría de las personas pasan su vida sin comprender el respeto. Creen que el respeto se gana complaciendo a los demás, siendo agradables, demostrando utilidad, ganándose la aprobación de la mayor cantidad de gente posible. Pero Maquiavelo comprendió una verdad más dura y duradera. El respeto no se concede a quienes buscan complacer a la multitud, sino a quienes permanecen impasibles ante ella. La fuente más profunda del respeto no es el encanto, sino la estabilidad. No me refiero a la estabilidad superficial de la rutina, sino a la estabilidad psicológica más profunda, aquella que no puede ser doblegada por la presión, la provocación, los elogios, el rechazo, la tentación o el miedo. Cuando una persona se vuelve inquebrantable internamente, algo cambia en la forma en que el mundo responde a ella. Las personas comienzan a adaptarse a su marco en lugar de esperar que ellos se adapten. Ese es el umbral donde el respeto se vuelve inevitable. Por eso, ganarse el respeto es más fácil de lo que muchos imaginan. No requiere una persuasión interminable. No requiere demostraciones de dominio. No requiere un esfuerzo constante por impresionar. Requiere algo mucho más raro. Consistencia de la estructura interna. La mayoría de las personas pierden el poder no por falta de talento, inteligencia o potencial, sino porque se dejan influenciar con demasiada facilidad. Una crítica cambia su estado de ánimo. Un insulto cambia su comportamiento. Un rechazo cambia su confianza. Un cumplido cambia su juicio. Se vuelven psicológicamente dependientes del clima. Y aquello que cambia con cada condición externa no puede inspirar un respeto duradero. Los seres humanos confían instintivamente en aquello que permanece estructuralmente estable. ¿Por qué? Porque la estabilidad es señal de fortaleza. Una persona cuyos principios cambian bajo presión parece negociable. Una persona cuyos estándares se derrumban ante las emociones parece débil. Una persona que cambia de identidad según la audiencia se vuelve imposible de confiar. Pero el individuo cuyo centro permanece fijo crea certeza. La certeza impone su ley. Esta es una de las lecciones más profundas de Maquiavelo, la coherencia crea la inevitabilidad. Cuando tu comportamiento se vuelve predeciblemente disciplinado, no predecible en la debilidad, sino en los principios, los demás dejan de poner a prueba tus fundamentos. ¿Por qué? Porque la constancia repetida les enseña que la presión no alterará su musculatura central. Y una vez que la gente comprende que no puede doblegarte fácilmente, su comportamiento cambia. Se vuelven más cautelosos, más respetuosos, más reflexivos. Porque lo inestable puede ser manipulado. Con lo estable hay que negociar. Por eso, reaccionar de forma desproporcionada destruye la autoridad tan rápidamente.
La reacción es evidencia de control externo. En el momento en que alguien puede provocar tu ira a voluntad, influye en tu estado de ánimo. En el momento en que los halagos te embriagan, influyen en tu juicio. En el momento en que los insultos desestabilizan tu compostura, influyen en tu actitud. Cada reacción exagerada otorga a personas ajenas una participación parcial en tu comportamiento. Esa propiedad debilita el respeto. La persona inquebrantable niega esa propiedad. Pueden sentir las emociones profundamente, pero no se dejan guiar por ellas en público. Esto crea un tipo de poder único. Inmovilidad psicológica. La inmovilidad psicológica no significa terquedad. No significa rigidez ni ceguera. Significa que tus valores, límites y centro emocional no están a la venta ante las circunstancias. La presión puede ponerte a prueba. El conflicto puede rodearte. Las opiniones pueden atacarte. Pero su arquitectura interna permanece intacta. Esa arquitectura es lo que otros perciben. Y al percibirlo, se adaptan. La mayoría de las personas comparten demasiado porque ansían alivio. Explican demasiado porque temen ser malinterpretadas. Reaccionan de forma exagerada porque el silencio les hace sentir vulnerables. Pero cualquier señal excesiva revela inestabilidad. Compartir en exceso revela inseguridad interior. Explicar demasiado sugiere falta de convicción. Reaccionar de forma exagerada denota fragilidad emocional. Maquiavelo diría, aquello que debe defenderse constantemente parece dudoso incluso para sí mismo. El camino más seguro es la moderación. Cuando tus estándares permanecen fijos, ya no necesitas discutirlos repetidamente. Tu comportamiento se convierte en la prueba. Una persona con estándares fijos no negocia los valores fundamentales para su aprobación, no cambia sus principios para adaptarlos al público, no se derrumba bajo la presión social, no diluye la verdad para mayor comodidad. Esta consistencia crea inevitabilidad porque la repetición genera reputación. Y la reputación es la estabilidad acumulada hecha visible. Una vez que los demás observan suficientes pruebas de tu firmeza, dejan de esperar debilidad. Es entonces cuando el respeto empieza a surgir sin necesidad de exigirlo. Fíjate en cómo, desde fuera, la verdadera autoridad a menudo parece no requerir esfuerzo. Esto no se debe a la falta de esfuerzo. Esto se debe a que el orden interno elimina la tensión visible. La persona inquebrantable no necesita defender constantemente su imagen. Su coherencia ya ha hecho ese trabajo. Por eso, el respeto se vuelve más fácil. Dejas de perseguirlo. Y lo que ya no se persigue, a menudo empieza a llegar de forma natural. Existe otro efecto oculto al volverse inquebrantable. Te vuelves más difícil de manipular mediante la recompensa. No solo el castigo y el miedo pierden fuerza, sino también los elogios y la tentación. Esto es de suma importancia. Muchas personas se resisten a las amenazas, pero ceden al instante ante los halagos. No se doblegan por la presión, sino por la vanidad. La persona inquebrantable no se rige por ninguna de las dos. Se mantienen en el centro de atención, ya sean admirados o criticados. Ese equilibrio crea una autoridad excepcional. Porque la admiración no puede embriagarlos, y la desaprobación no puede debilitarlos. Estas personas se vuelven psicológicamente soberanas. Y la soberanía es la forma más elevada de poder personal. Pregúntate. ¿Qué fuerzas externas aún alteran tu equilibrio? ¿Qué opiniones pueden influir en tu estado de ánimo? ¿En qué momentos te desestabilizas bajo presión? ¿Qué quedaría si la aprobación desapareciera por completo? Estas son preguntas que revelan si tu fortaleza es circunstancial o estructural. Los grandes gobernantes de Maquiavelo no fueron respetados porque fueron amados. Eran respetados porque no era fácil cambiar su forma de ser. Su centro resistió. Esa es la lección final del poder. Si tu mundo interior es estable, la presión externa pierde su efecto. Cuando el silencio ya no te asusta. Cuando el rechazo ya no te desestabiliza.
Cuando los elogios ya no te seducen. Cuando el conflicto ya no doblega tus principios. Te vuelves inquebrantable. Y una vez que eso sucede, el respeto deja de ser algo que se busca. Se convierte en algo que la gente ofrece instintivamente. Porque el mundo, en su nivel psicológico más profundo, reconoce una fuerza por encima de todas las demás. Lo que no se puede doblegar, hay que afrontarlo. El mundo respeta a aquellos a quienes no puede doblegar. Mensaje final: el poder comienza en el momento en que dejas de considerar el respeto como algo opcional. La mayoría de la gente cree que el poder es difícil de conseguir porque lo persiguen únicamente mediante el esfuerzo. Pero Maquiavelo enseña algo aún más incisivo: el poder se vuelve fácil cuando el comportamiento se alinea con la psicología humana. Deja de buscar la admiración. Deja de explicar tu valía. Deja de pedir que te vean. En cambio, percepción de control protege tus emociones. Limitar el acceso habla con intención. Mantenerse firme sin disculparse. El respeto no es una recompensa. Es la consecuencia de convertirse en alguien a quien los demás no pueden ignorar.